Bueno, buenas tardes. Yo soy Carla Nayansi Vázquez Ramos y quiero hacerle unas preguntas a usted que es este, conocedora de las relaciones públicas. Claro que Eh, sí, mucho gusto. Mucho gusto. Primera pregunta. ¿Cuál es su nombre y cuál es su cargo actual? Claro que sí, mi nombre es Adriana Barrera Ugalde, mi cargo actual es en la institución del Planetario de Cancún y yo obviamente tengo el departamento, bueno, de Relaciones Públicas y Vinculación. Ese es mi cargo actual. Ok, se escucha interesante. ¿Cuál es Sí, su... sí, es muy interesante. ¿Sí? Bueno, no, la verdad no, casi no conozco los planetarios, pero o sea, me gustaría conocer alguno para saber. No, o sea, no conozco más que nada la parte de cómo se trabaja y así. Claro, si gustas en algún momento poder visitarnos, estamos en apertura. Quiero contarte que aquí en Quintana Roo tenemos 4 planetarios. En toda la República Mexicana son 32 planetarios y somos privilegiados porque nosotros tenemos 4 en el estado. Hay estados que no tienen ni un solo planetario y pues cuando gustes aquí podemos recibirte. Oh, qué interesante, todo eso no lo sabía de verdad. Sí. Bueno, somos afortunados, Sí, ya lo sé. Bueno, así es, así es. siguiente pregunta. ¿Cuál es su formación profesional y cómo llegó a trabajar en relaciones públicas? Claro que sí, mi formación profesional viene desde una carrera técnica en administración de empresas. Posteriormente hice una licenciatura en ciencias de la comunicación, realicé una maestría en educación y un doctorado en educación. Digo, ya con toda esta formación, bueno, he tenido varios diplomados que me han ayudado a fortalecer mi carrera diaria, que son las relaciones públicas. Si bien es cierto, no estudié como materia o como una licenciatura las relaciones públicas, sin embargo, todo mi ejercicio con la parte educativa, la parte de la comunicación y administrativa, han hecho esta fusión para que yo pueda desarrollar mi ejercicio de relaciones públicas. Esa es parte de mi formación. Oh, entonces pues estudió varias cosas, ¿no? Tiene mucha experiencia. Es correcto. Oh, qué interesante, la verdad. Un poquito. Yo la verdad, o sea, yo digo que ya con esta carrera ya es que o sea, no me gusta tanto así como que estar encerrada en un lugar. Sí, pero igual admiro mucho a la Claro. gente o sea, quiso sobresalir más, estudiar más y así. Yo siento que no lo haría. Bueno, pero sí es un buen motivante porque como te platicaba, a pesar de que son diferentes carreras, son varias y todas son en una temática diferente, esto ayuda muchísimo para que tú puedas hacer esa transversalidad educativa y puedas desarrollarte en diferentes ámbitos. Creo que es importante. Sí, porque bueno, sí me gustaría estudiar una maestría, pero yo creo que hasta ahí. Hasta ahí llegaría. Bueno, pues siguiente pregunta. ¿En qué tipo de organizaciones trabaja actualmente y cuáles son sus funciones o actividades principales? Oh, se está cortando un poquito. ¿Cuál fue la pregunta? Ay, sí, perdón, creo que el internet de la escuela está mal. Disculpe. ¿En qué tipo de organizaciones trabaja actualmente? Está fallando un poquito, ¿verdad? Sí, ¿me escucha? Sí, sí, sí. Sí, Ok, yo actualmente, ahí tú me escuchas, sí. participo o trabajo de manera directa en una institución de gobierno que es el Planetario de Cancún. Como te comentaba, nosotros pertenecemos a una red de planetarios en Quintana Roo, que somos 4, y esta es una institución que se llama Consejo Quintanarroense de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, que esto, bueno, pertenece al Estado. Esa es la institución donde pues yo trabajo y mis funciones principales aquí en el desarrollo diario de mis actividades es tener esta comunicación directa y también indirecta, digo, con ciertas instituciones de la iniciativa privada, de gobierno también, instituciones las cuales nos puedan ayudar a fortalecer la comunicación y bueno, mis funciones principales también en esta área
como relacionista público es hacer boletines de prensa, organizar eventos especiales internos y externos, buscar alianzas importantes para que nosotros podamos desarrollar todo lo que tiene que ver con programas de comunicación, programas de astronomía, de ciencia, de humanidades, como lo dice la parte de la institución. Tengo que redactar cartas también para poder dar a conocer algunos programas internos que nosotros tenemos. Hago también la parte de la difusión. Estoy en supervisión constante en todas nuestras redes sociales. Obviamente todo esto no lo hago sola, tengo un equipo que me apoya, un equipo de comunicación, de diseño, un equipo de compañeros en los cuales, bueno, todos de manera integral nos dedicamos a hacer planeaciones diarias para poder ofrecer a nuestro público cartelera de todos los servicios que nosotros hacemos como parte de la difusión de la ciencia y la tecnología. También nos encargamos en este departamento de realizar algunas ruedas de prensa, toda la parte de la gestión. ¿Qué otra cosa? Pues tratar algunos asuntos de crisis, si lo llega a ver, de darle solución a todas las crisis que podamos tener en nuestro trabajo. Y pues en realidad es esta parte, ¿no? La vinculación y la comunicación como puerta clave o principal para todo lo que nosotros hacemos aquí en el planetario. Es parte de mis funciones. Oh, sí, sí es un montón, la verdad. Bueno, ojalá y tenga pues personas que la ayuden porque pues sí son un montón de cosas. Así es. Bueno, siguiente pregunta. ¿Podría describir Adelante. en una frase o concepto qué son las relaciones públicas? Pues yo creo que las relaciones públicas, si lo quisiera poner en un concepto, sería como que una disciplina muy importante de la comunicación. Si no te comunicas, no hay relaciones públicas, porque entonces no quieren interactuar, y creo que esa sería como que la parte de descifrar o de hacer una parte de construcción positiva en cuanto a las relaciones públicas, que tiene que ver directamente, exclusivamente con la comunicación, el cuidado de la imagen de la empresa, donde nosotros día a día fortalecemos todo lo que tiene que ver con estos lazos de comunicación interna y externa. Ok, bueno, o sea, llevamos mucha comunicación también, ¿no? Es correcto. Sin eso creo que no hay relaciones públicas. Ok, bueno, voy a empezar a trabajar en eso. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cuáles han sido los retos como que pues más comunes en su carrera profesional? Híjole, yo creo que los retos son siempre estar a la vanguardia, ¿no? El estar activo y el estar capacitado, el estar informado con todo lo que tiene que ver con la era digital. Creo que ese ha sido uno de mis mayores retos, puesto que yo vengo de una generación, por así decirlo, pasada o vieja, si se podría usar ese concepto, en la cual todos los conceptos de la era digital han evolucionado de tal manera que no nos podemos quedar atrás. Creo que ese es un mayor reto, el estar actualizado día con día. A mí me tocó la generación todavía de todo lo que tenía que ver con la comunicación en formatos pesados, por ejemplo, VHS, CDs. Hoy en día nos damos cuenta que la comunicación o la era digital, con un solo clic, haces todo. Entonces, creo que esa para mí ha sido uno de los mayores retos, el estar en constante actualización. Sería como que lo que yo podría mencionar. Oh, sí, bueno, pues igual conforme a lo que usted dijo, pues se basa la siguiente pregunta, que sería que cómo ha cambiado pues la profesión en el ámbito de tecnológico o de redes sociales. Claro, por ejemplo, sí, justamente responde a que hoy en día, con tanta tecnología que tenemos nosotros, sí hay una gran evolución, un gran cambio, y que sigue existiendo y que todavía va a seguir a pasos agigantados, porque no nos podemos quedar en la prehistoria, no nos podemos quedar en las eras pasadas. Entonces yo creo que sí tiene que ver mucho con la parte de la evolución, la inteligencia artificial,
esta parte donde ya todo es robotizado, donde ya todo está siendo automático. Entonces creo que sí tiene que ver, y sí hay una gran diferencia abismal de lo que sucedía antes en las relaciones públicas, donde tú querías dar una información, lo hacías mediante un panfleto y lo tenías que repartir a todo el mundo para que todos se dieran cuenta. O todavía existe que hay publicidad que se da escrita todavía, pero bueno, la evolución es esa, ¿no? El que ya no tengas que estar haciendo todo de manera más lenta o más rudimentaria, cuando la puedes hacer bajo la misma tecnología y más actualizada y más pronta. Bueno, la verdad, pues yo no sé si fue difícil o si fue más fácil para ustedes, así como que el cambio entre pues pues la era de la tecnología. Supongo que fue más fácil, digo pues, yo. Pareciera que es más fácil, pero es lo mismo, como estábamos muy acostumbrados. Si yo te puedo decir que en mi formación académica, cuando estudié Ciencias de la Comunicación y empecé con mi primer trabajo, mis primeros trabajos, que era en el área de producción en Televisa, yo tenía que hacer los llamados mediante un beeper. Es un ejemplo que te pongo para que veas la evolución. Este beeper, tú tenías que hacer llamado de actores mediante una llamada telefónica donde tenías una contestadora. Esa contestadora grababa tu mensaje. Ese mensaje se iba al teléfono de un artista o de una persona que iba a hacer el doblaje en ese momento, se comunicaba contigo, verificabas, hacías una bitácora. Era todo un proceso para que pudieras hacer el llamado de actores para el área de doblaje en este sentido. Hoy en día, si tú quieres llamar, por ejemplo, a las personas que quieren hacer doblaje, una entrevista, una rueda de prensa o lo que tú quieras convocar mediante esta parte de las relaciones públicas, es automático. No te tardas más que segundos si tú ya tienes elaborada tu información para que esto pueda llegar al otro lado o con las personas o los canales indicados. Y no solamente a una persona, lo puedes hacer a multitudes, lo puedes hacer a nivel local, nacional y mundial, de manera inmediata. Ok. Pues por último, ¿qué consejos le daría a pues futuros relacionistas? Pues primero que nada, los futuros relacionistas públicos que siempre estén preparados, que estén a la vanguardia, que no se queden atrás, digo, al final del día la parte, y que no pierdan esa esencia. Te lo comentaba ahorita, no nos dejemos llevar por... Sí usemos las tecnologías, pero con responsabilidad, pero no perdamos esa parte humana, esa parte de vernos, de escucharnos, ¿sí? Y que esta parte que de la era digital que nos ha robado muchísimo contacto visual, personal, que no se pierda, digo, al final del día no estamos peleados con los recursos, no estamos peleados con las tecnologías, pero que creo que sí es bien importante siempre, esa sería como que una recomendación, estar actualizados, pero no perder la parte humana, la parte de la esencia, de la ética profesional. Creo que es muy importante mantener la comunicación, también sería como que una recomendación, no perder jamás de vista que los seres humanos necesitamos estar en constante comunicación y sobre todo estar a la vanguardia. Y algo bien importante, ser honestos, hablar con la verdad, ser auténticos, porque si bien es cierto, puedes copiar, pegar o decir lo que dicen los demás, pero creo que lo más importante en esta parte de la ética, la honestidad y lo auténtico es que tú también puedas aportar algo a la humanidad. Y creo que esa sería una de mis o varias de mis recomendaciones para los futuros estudiantes y que pues tengan mucho éxito en su ejercicio diario. Bueno, muchísimas gracias por prestarme un poco de su tiempo, por contestar mis preguntas y tomaremos esto en cuenta. Muchas gracias por ayudarme a resolver estas dudas y pues hasta luego. Hasta luego. Y bueno, una última recomendación que les quiero dar. Busquen hacer las cosas reales, no se queden con la parte teórica, háganlo real, háganlo práctico. A mí me sirvió mucho un tip que se me pasaba. Por ejemplo, estoy en la Asociación de Relaciones Públicas del Caribe Mexicano, en el cual estás con tus pares, estás con muchos relacionistas públicos, que es así como conocí a tu maestra, Magda, y que esto te ayuda a fortalecer esos lazos de comunicación constante y que tú puedas o que ustedes puedan hacer las cosas reales y la práctica real.
Eso sería todo. Y pues muchas gracias, espero que les salga muy bien su ejercicio y estamos para servir. Tiene más de 143, tiene presencia en más de 143 mercados, 124 años de existencia y tiene su origen en Japón. Me parece padre el hecho de que tiene origen en Japón y todo eso y llegó hasta aquí. Sí, es muy interesante. Llevamos ya más de 20 años en México. Sí. ¿Cuál es su formación profesional y cómo llegó a trabajar en relaciones públicas? Yo soy graduada de Comunicación Social de la Universidad de La Habana, la licenciatura de Comunicación Social. Tengo una maestría en Ciencias de la Comunicación y tengo una maestría en Comunicación Corporativa, todas por la Universidad de La Habana. De ahí conozco a la profesora Magda Rivero. Ah, ya, conoce a la profesora. Sí, yo fui estudiante de la profesora Magda, tanto en la carrera como en la maestría, y pues luego de graduarme, un par de años después comencé a impartir clases en la universidad, entonces pues nada, compartimos también en algún punto como colegas, digamos así. Eso me parece bastante padre, la verdad. ¿En qué tipo de organización trabaja actualmente y cuáles son sus funciones o actividades principales? Ok, entonces hago un recap. Te decía, trabajo en Dentsu. Dentsu es un holding o un grupo formado por diferentes empresas. Particularmente es un grupo que surgió en Japón hace 124 años. Empieza como una empresa de publicidad, pero actualmente reúne diferentes empresas en sí misma, en agencias de creatividad, agencias de medios, agencias de relaciones públicas, digitales. La verdad es que es bastante variado. Tenemos presencia en más de 143 países. Y dentro de Dentsu yo lidero el área de marketing y comunicación corporativa. O sea, yo no trabajo para los clientes, sino trabajo para el grupo Dentsu y todas sus marcas y todas sus agencias. Acá en el mercado yo lidero marketing y comunicación para México, pero también tengo algunas responsabilidades a nivel de América Latina. Estas responsabilidades se dividen entre marketing y comunicación en diferentes sectores. O sea, yo soy responsable, por ejemplo, de toda la parte de marketing de la propuesta de marca, o sea, todo lo que es el branding de cada una de las marcas del grupo, pero llevo también todo lo que es el marketing lead generation, o sea, la generación de leads para el negocio. Tengo todo lo que tiene que ver con comunicación corporativa, ya sea el manejo de nuestros propios canales como sitio web, redes sociales de cada una de las marcas, pero también todo el PR de cada una de ellas. Además, llevo organización de eventos, comunicación interna y todo lo que tiene que ver con cultura e engagement de los empleados, o sea que todo lo que tiene que ver con las marcas, la comunicación, todo lo que es reputación y cultura del grupo, todo eso cae bajo mi responsabilidad. Wow, o sea, son varias cosas y todo como que se relaciona. Sí, es correcto. Tenías una pregunta, dentro de la pregunta había algo específico de PRs, pero no me acuerdo exactamente. Sí, y sus funciones o actividades principales. Ok. Creo que de eso sí te hablé un poquito. Sí. Ahora, ¿podría describir en una frase o concepto lo que son las relaciones públicas para usted? A ver, yo soy bastante partidaria de la escuela primaria original de las relaciones públicas, lo cual quiere decir que soy más amiga del concepto de Bernays que el de las tendencias modernas. O sea, para mí las relaciones públicas son un proceso de comunicación estratégica que tienen como base la creación y fortalecimiento de relaciones, y el fin sigue siendo el de fortalecer reputación corporativa, crear, ¿no? Mantener
precisamente una imagen ante los públicos con los cuales tiene relación la organización, y eso tiene un impacto tanto hacia adentro como hacia afuera de la organización. O sea, si hablamos de fortalecer reputación, estamos hablando tanto de la imagen externa como de la autoimagen, ¿no?, en la que tienen los empleados. Yo creo que algo que hace las relaciones públicas que quizás no lo tienen el resto de las disciplinas del campo de la comunicación y el marketing es precisamente la generación de confianza y credibilidad. Creo que es un área de diferenciación precisamente para las relaciones públicas. Y en general, creo que también parte de nuestro rol es lograr apoyar el éxito sostenible de la organización. O sea, en la medida que tú puedes blindar la reputación, en la medida en la que tú logras un empleado conectado, con sentido de pertenencia, con visión de hacia dónde va la organización, en la medida que tú tienes clientes satisfechos y felices de estar a tu lado, que tienes partners que te acompañan en todo el proceso, pues todo este cúmulo de acciones ayudan a que tu compañía tenga un camino hacia adelante, ¿no?, que ayuda a anclar el negocio. Entonces, definitivamente, relaciones públicas es ese brazo que apoya a que el negocio siga siendo saludable, digamos, Sí. ¿no? Te dirían, en el mundo de los negocios hablarían de eso, de un éxito sostenible. Ok, ahora la siguiente pregunta dice, ¿cuáles son los retos más comunes en su entorno profesional? Ok, yo creo que hay dos retos fundamentales que va un poco ligado también en el cómo pones el foco en tu trabajo en el día a día. Un reto muy importante es el cúmulo de tareas que tú tienes que hacer. O sea, inevitablemente, y si quieres hablamos solo de relaciones públicas, porque no es lo único que yo hago, pero si nos enfocamos solo en relaciones públicas, inevitablemente es un cúmulo de acciones bastante grande. Entonces, un relacionista público tiene que ser una persona extremadamente organizada, con muchísimo foco, con una capacidad de priorizar tareas para la ejecución, pero a la par también tienes que ser una persona con algo que yo le llamo multiplicidad de recursos. Y es esa persona que puede hacer varias cosas al mismo tiempo de diferente índole. Eso no siempre suele suceder de manera natural y requiere un poco de entrenamiento. O sea, a lo mejor tienes un relacionista público que es muy bueno redactando. Entonces, a la hora de hacer notas, ¿no?, artículos, comunicados de prensa es su fuerte. Sí, pero eso no es lo único que nosotros hacemos. Probablemente te toque ser maestro de ceremonias en eventos, pero a lo mejor hablar en público no es tu fuerte. Probablemente te toque precisamente organizar todo el trasfondo de ese evento, o sea, hacer un poco como que producción de ese tipo de eventos. Entonces, todo eso son tareas de relaciones públicas que no necesariamente un ser humano combina de manera natural, pero que vale la pena tener al menos un skill básico en cada uno de ellos. Entonces, si tú descubres que tu fuerte, como era el mío en algún momento, es escribir, pues tienes que ir desarrollando todos los demás, porque la compañía necesita de ti en diferentes roles y no necesariamente va a existir una persona para cubrir todas las necesidades. ¿Va? Entonces, ese es el otro, digamos que la otra realidad por la cual estás impactando en las relaciones públicas, y es que decía yo a mis estudiantes en Cuba, en relaciones públicas es como un bombero, ¿no? Y va apagando fuegos o va resolviendo situaciones que van sucediendo. En las organizaciones aún es visto de esa manera. Tu persona de relaciones públicas sabe de todo o requiere de todo, ¿no? Entonces, esa multiplicidad de recursos es muy importante porque es bastante esperada. Y te puse un par de ejemplos sencillos, ¿no? Pero piensa que también de nuestra cancha cae el manejo de una crisis. Incluso si no llega a ser una crisis, pero es un issue que deberíamos tener en cuenta en el radar e irlo midiendo, ¿no? Entonces, ese tipo de pequeñas aristas dentro de las relaciones públicas
requiere conocerlas, entrenarse, irle aprendiendo, ¿no? Ganando experiencia para poder lograrlas. Yo creo que otro detalle, otro tema al cual hay que prestarle atención es a los detalles. O sea, creo que ser relaciones públicas implica muchísima atención a los detalles y tratar de cometer la menor cantidad de errores posible. Lo digo porque en tu carrera en algún momento vas a cometer varios. Es inevitable, sí, ¿no? Cometer errores de vez en cuando y aprender de ellos, por supuesto, pero la atención a los detalles es fundamental en cada una de las cosas que hacemos. Y yo te diría que el siguiente punto a tener en cuenta es tener la capacidad precisamente para reinventarse constantemente. No solo el hecho de aprender más, yo creo que en general aprender más, o sea, incluso más allá de la disciplina de relaciones públicas, puede llevarte a un rol como el mío, por ejemplo, que es un poco más completo, porque tiene un campo un poco más amplio. No está mal saber un poquito más de algo y tener más opciones de empleo, honestamente. Pero más allá de eso, reinventarte constantemente implica actualizarte con los últimos temas. O sea, por ejemplo, yo acabo de apoyar en una contratación de relaciones públicas en Estados Unidos hace un mes. Una de mis preguntas a los profesionales que estaba entrevistando es ¿cómo usas la inteligencia artificial en el día a día? Y sé que para algunos casos parece ya noticia vieja, pero no necesariamente todas las profesiones están usando la inteligencia artificial más allá de pedirle a ChatGPT que te redacte 3 párrafos para que sean la base de tu comunicado de prensa, sí, ¿no? Entonces, de eso significa reinventarse. ¿Qué está sucediendo allá afuera que me hace a mí adaptarme como profesional y crecer, ¿no? Eso también creo que es importante. Entonces, creo que esos son retos y creo que también son pilares en los cuales tenemos que enfocarnos profesionalmente. sí, es como... Si quieres te recapitulo para que sí, no se pierda. sí, sí, sí. Multiplicidad de recursos, atención al detalle y reinventarse constantemente. Ok, entonces es como estar listo para cualquier cosa que pueda pasar. Sí, Más que nada. honestamente. Sí, Yo sé que es un cliché y también pasa por muchas decisiones personales. Tengo colegas que no hacen lo que yo hago. ¿Okay? O sea, este es mi dogma o mi manera de hacer las cosas. Tengo colegas que no lo hacen así, pero tengo colegas que llevan 10 años trabajando como ejecutivo de relaciones públicas en una agencia. ¿Okay? Y es lo que les gusta hacer. Entonces creo que depende de las prioridades. Depende de cuáles son tus prioridades. Yo creo que para crecer en general, en cualquier ámbito profesional, tú tienes que tener claro qué es lo fundamental en esa área. Para mí, en relaciones públicas, lo fundamental son los 2 primeros que te decía. Multiplicidad de recursos, o sea, ser muy adaptable, tener dentro de tu cajita de herramientas muchas capacidades o muchos skills disponibles a la mano, ¿ok? Luego, la atención al detalle creo que es importante en cualquier carrera, pero en la nuestra lo es mucho más. Porque un error en otra disciplina puede ser leve, ¿no? Pero para nosotros un error puede implicar la pérdida de un negocio, puede implicar un impacto en la reputación de la compañía, la pérdida de una relación con un periodista o con un partner. Son errores que pueden ser importantes. Entonces, la atención al detalle es vital acá. Y luego lo de reinventarse constantemente creo que es válido para todo el mundo. O sea, un médico se tiene que reinventar constantemente, un ingeniero nosotros también deberíamos hacer desde nuestro ámbito, ¿no? Ok. La siguiente pregunta dice, ¿cómo ha cambiado la profesión en los últimos años? Tecnología, redes sociales, ética, etcétera. Ok. Es muy interesante esa pregunta. Es complicada también. Siento que a nivel personal, ¿no? Esta es una opinión muy personal, creo que se han desdibujado mucho los límites entre lo que es relaciones públicas y lo que no. Creo que antes relaciones públicas estaban muy pensados solamente para relaciones con los medios y en la actualidad no necesariamente es así. De nuevo, creo que depende
del ámbito desde el cual lo estás mirando. No es lo mismo relaciones públicas para el ámbito de gobierno, por ejemplo, cuando estás trabajando para una estructura de gobierno, cuando estás trabajando para una ONG, que para cuando estás trabajando para una empresa, según el tipo de empresa, ¿no? Qué tan grande, qué tan pequeño. Sin embargo, en el ámbito de las relaciones públicas, más allá de los medios de comunicación, están apareciendo otras áreas que originalmente no estaban pensadas acá en México de esa manera. Siguen viéndose por pequeñas casillas cuando es una empresa grande. Cuando es una empresa grande que tiene equipos grandes de comunicación y marketing, suele haber una persona especializada para cada cosa. Entonces, a lo mejor tienes un relaciones públicas y se encarga prioritariamente de los medios de comunicación y las relaciones a lo mejor con analistas, etcétera. Y luego tienes otra persona que hace el marketing digital, lleva las redes sociales y el sitio web. Ahora, si tu compañía es pequeña, es mexicana, no tiene tantos empleados, no tiene tanto peso, puede ser que sea un área que ya también está llevando relaciones públicas, todo lo que es manejo de redes sociales y sitio web. Entonces yo creería que es un área que, por ejemplo, se nos ha estado sumando, digámosle así, en dependencia de donde te toque. La verdad es que a mí me hace bastante sentido, incluso en equipos donde tienes el nivel de especialización. Creo que son dos ámbitos que deben trabajar muy de la mano. O sea, en particular en mi equipo yo tengo una persona exclusivamente para relaciones públicas y tengo una persona para redes sociales. No es la manera en la que están conceptualizados sus roles, porque yo quiero que trabajen juntos. Entonces, mi persona de PR, o mi persona con el expertise de PR, es mi creador de contenido. Entonces, ella es la responsable de crear los pilares de contenido que yo voy a sacar hacia afuera, ya sea en una historia para los medios de comunicación o en mis redes sociales y mi sitio web. Y entonces hago que ambas trabajen en conjunto y creen la historia. Entonces la persona de redes sociales a lo mejor él le dice, está padre tu contenido, ¿no? Una vez que tiene, pero esto no es un posteo, esto es un reel, ¿no? O sea, como que interactúan entre ellas y una le aporta a la otra. Así es como me parece que debería funcionar, porque finalmente estos nuevos espacios de medios propios, del own media, pues también son un área de reputación y son un área en la que es mucho más fácil manejar reputación porque son tuyos. No tienes que gestionar la relación ni influenciar a nadie para lograrlo, solamente hacerlo lo mejor posible. Dicho eso, si nos vamos al área de la tecnología, creo que ha habido bastantes cambios en cuanto al que se utiliza, pero básicamente los cambios siguen siendo los mismos por épocas. Trato de explicarme. La mayoría de la gente, cuando empezó a salir todo el uso de la inteligencia artificial, hablaba mucho de cómo nos iba a cambiar la vida. Hoy, que un poco ha bajado la ola y la euforia inicial, ¿no? Estamos en una meseta de uso prolongado, podemos hablar de que la ola de la inteligencia artificial es una ola parecida a lo que en algún momento tuvimos cuando surgieron las redes sociales, o antes cuando surgió Internet, ¿no? O sea, como que cada una de estas olas tecnológicas viene a convertirse en una herramienta de trabajo y el cómo la usas es lo que hace la diferencia. Entonces, dicho eso, yo creería que uno de los temas que nos está afectando tecnológicamente es definitivamente la inteligencia artificial y el cómo lo usemos es donde va a estar la diferenciación. Suele estar en el mismo tipo de tareas de cuando se aparecieron las redes sociales o cuando apareció el Internet. O sea, lo usas para creación de contenido, o sea, cómo llegas a esos públicos a través de creación de contenido. Muchos lo usan también para el tema de medición. Es bastante interesante, por supuesto, porque las herramientas son más rápidas que nosotros con un Excel o en el pasado con la tablita y el lápiz y el bolígrafo. Y luego, pues lo mismo para temas de reporting, o sea, reportar resultados, etcétera. Entonces, el cómo usas la inteligencia artificial es donde creo que va a estar la diferencia en la actualidad. Para la siguiente y última pregunta es, ¿qué consejos daría a los futuros profesionales de las relaciones públicas?
así abierto en general. Sí. A ver, yo creo que cualquier profesional de una carrera de humanidades, de letras, que es un poco el background, ¿no?, que tenemos nosotros como disciplina, requiere de muchísimo conocimiento. Requiere, o sea, y creo que no siempre se ve así, por eso suele ser mi primera recomendación. Todo el mundo piensa que un ingeniero, que un doctor, que tienen que estudiar muchísimo, pero las carreras de letras no, y no es cierto. Nosotros tenemos muchísimo por estudiar, ¿no? Y por eso te decía hace un rato, lo de reinventarse constantemente. Sí. Implica eso. Yo creo que hay que estudiar mucho la parte, digamos, de habilidades duras, ¿no? Tus skills que hacen que tú seas mejor profesional, ¿qué te hace un mejor relacionista? El conocimiento de los medios de comunicación en el país donde estás trabajando, perfecto, eso es un skill duro. O como te decía hace un rato, redacción, o cómo te conduces a hablar en público, oratoria, ¿no? O sea, como que ese tipo de skills son importantes. Creo que los blandos, las habilidades blandas o las soft skills también son muy importantes. Tu capacidad para relacionarte con la gente. Y sé que parece algo que no se aprende, pero sí se aprende y sí se entrena. Creo que también esas soft skills, ponía el ejemplo de relacionarte con la gente, pero puede haber muchas otras, ¿no?, que pueden pasar mucho por inteligencia emocional. O sea, somos un grupo de profesional que depende de la relación entre personas. Esa es la base de lo que hacemos. Entonces, inevitablemente eso es algo que tú tienes que saber hacer muy bien, empatizar con la gente, relacionarte, etc. Luego creo que hay un cúmulo de información que está detrás de cualquier profesional que crea, sea un publicista, sea un periodista o sea un relacionista público, para no irnos muy lejos, en este ámbito en que nosotros nos movemos. Todos esos perfiles necesitan de lo que en algún momento llamamos una cultura general vasta, de manera que te permita crear nuevas ideas, salir con soluciones interesantes, ¿no? Alguna vez un director creativo me decía, en la cabeza tenemos como una biblioteca y depende de cada quien llenarla. Para el día que necesites una referencia mental, ¿no?, que tu cerebro pueda crearla, porque nada es nuevo bajo el sol, todo se crea a partir de otra cosa. Entonces, mi última recomendación va en esa dirección. Ir al cine, ir al teatro, ver exposiciones de arte, ir a ver, da igual si es una película de anime o es una película, un drama ganador de Oscar, ¿sabes? Ir a una presentación de moda. O sea, todo lo que te sirve de referencia de cultura general, leer libros, por supuesto, todo eso te crea un bagaje cultural que luego es muy útil a la hora de hacer tu trabajo. Te da recursos para hablar en público, te da recursos para escribir, te da recursos para relacionarte con la gente, ¿no? Entonces, yo creo que sí, tener una cultura general actualizada es muy importante también para hacer un buen relaciones públicas. Sí, porque como al tener esa información retenida, como que puedes expresarte mejor y hablar mejor y incluso tener mejores ideas. O sea, yo sí. te pongo un ejemplo, Gretel, por ejemplo. Cuando tú te gradúes, ¿dónde te gustaría trabajar? Pongo un ejemplo de un empleo interesante para ti. Pues yo creo que entre Disney o Netflix. Perfecto. Vamos a escoger Netflix porque yo lo tengo más cerca. Es cliente nuestro. Imagínate que vamos a lanzar la segunda temporada de Merlina en México. Cuando lleguen contigo con esa información, a ti como PR de la empresa, te van a decir, ¿cómo se te ocurre lanzarlo? Mi punto es porque a veces las relaciones públicas creen que ese es el trabajo de la agencia de publicidad o es el trabajo de la agencia de BTL, por ejemplo. Pero a veces no lo es. A veces es una reunión donde está todo el mundo sentado y es, vamos, suelten ideas. Y
Suena feo o raro o incómodo, pero una de las mejores formas también de crecer en una organización es ser una de las personas más interesantes en la reunión. Entonces, lanzar ideas es buena idea. Entonces, ¿cómo lanzas, Merlina? ¿Qué se te ocurre a ti? Pues, bueno, es que vi que en la temporada de ahorita, como que scrolleas en TikTok y te sale como Merlina hablándole al... Ahora piensa que vas a hacerle el lanzamiento a los periodistas. Ese es tu público número 1 como relacionista público, ¿no? ¿Cómo haces el lanzamiento? A los periodistas. ¿Cómo se los cuentas? O sea, pero los tengo que tener en persona, ¿no? Pues no lo sé. Tú dime, ¿quieres mandarles un comunicado de prensa o quieres hacer una conferencia de prensa o un evento? Yo creo que una conferencia o un evento. ¿Cómo harías ese evento? ¿Qué tono debería tener el evento? Pues como es Merlina, yo siento que un poco oscuro, con un código Total. de vestimenta un tanto formal por los uniformes de la escuela. Entonces como que un poco ambientado a la serie, pero también con esa formalidad que se debe dar para convencer a los periodistas. Entonces, es eso, ¿sabes? Eso es lo que haces en un PR. Pero tú para eso tienes que conocer de la serie, tienes que tener referencias de cultura local, por ejemplo, ¿no? Y tienes que entender tu audiencia de qué va. O sea, por ejemplo, Merlina en la segunda temporada hace referencia varias veces a Día de Muertos. Entonces, el entender bien cómo funciona la cultura mexicana te ayuda muchísimo en eso. Por ejemplo, nosotros acá que Netflix es cliente, una de las propuestas que hicimos fue que hicieran una de las trajineras de Xochimilco brandeada con Merlina. Y decíamos, es perfecto, porque con todo el ambiente que tiene la Isla de las Muñecas, llegando a la fecha del año de Día de Muertos, está perfecto. Entonces, a lo mejor tu conferencia de prensa con periodistas dice, ¿sabes qué? La voy a hacer en un cine y voy a ambientar todo el cine de manera que se vea como Nevermore, por ejemplo, o me busco una casa antigua en Coyoacán y más bien la visto con todo lo que tiene que ver con Merlina, o me llevo a los periodistas a las trajineras y después les mando la información a vuelta de correo, ¿no? Pero todo eso lo sacas viendo lanzamientos de marca, viendo qué hace la gente en los temas oscuros tipo Merlina. Sí. O sea, si no sigues ese mundo cultural no lo puedes proponer. Entonces, todo eso es información. Si jamás fuiste a las trajineras no lo tienes. Si nunca has ido a un festival de películas de terror, pues quizás tampoco lo tienes. Si no has visto Merlina jamás lo tienes, ¿no? De eso te sirve la cultura general. Sí. Porque a veces esas ideas las tienes que proponer tú, no alguien más. Sí, es como, o sea, estar informado en lo que vas a hablar para así poder como dar las ideas y dar todo, y por eso habla sobre el conocimiento cultural y todo eso. Sí, y saber un poco qué está pasando alrededor tuyo, qué época del año es, qué es lo que la gente ahora mismo le gusta y qué no, ¿sabes? Como que estar bien informado, sí, estar conectado culturalmente también, para que puedas entender a tu audiencia. Bueno, muchas gracias por los consejos y por haberme puesto un ejemplo a mí, como para entender No pasa más. nada. Y pues le agradezco mucho su tiempo. ¿De Muchas qué? gracias. Si se acuerdan de algo más que necesiten, me mandan mensajitos. Claro, ¿va? claro. Gracias, gracias. ¿De qué? Bye. Buenas tardes, mucho gusto. Bye. Igualmente. Bueno, empecemos con la primera pregunta. ¿Cuál es su nombre y su cargo actual? Ya, mi nombre es Víctor Miguel Valdés Orriaga y soy docente a tiempo completo de la línea así funcional de comunicación corporativa de relaciones públicas de la Universidad César Vallejo de Lima, Perú. La segunda pregunta es, ¿cuál es su formación profesional y cómo llegó a trabajar en relaciones públicas? Mi formación profesional, soy bachiller en Ciencias de la Comunicación, licenciado en Ciencias de la Comunicación, magíster y doctor en Relaciones Públicas por la Universidad
de San Martín de Porres. Entonces, esa es en la parte académica, y en la parte profesional comencé a trabajar en relaciones públicas en el Congreso de la República del Perú, en la oficina de prensa. La oficina de prensa, la función de prensa de las organizaciones tiene que ver con las relaciones públicas. Entonces yo comencé en 1983 en la oficina de prensa y relaciones públicas del Congreso de la República. De ahí pasé al Poder Judicial, fui jefe de imagen de una Corte Superior de Justicia de un departamento de la Sierra del Perú. Después he trabajado en prensa y relaciones públicas del Hospital Rebagliati, Edgardo Rebagliati, de la Seguridad Social, que es uno de los hospitales más grandes de Latinoamérica, como 1.500, 1.800 operaciones diarias. Ya, eso en resumen, ¿no? Sí. La tercera pregunta es, ¿en qué tipo de organización trabaja actualmente y cuáles son sus funciones o actividades principales? Actualmente estoy en la Universidad César Vallejo, soy docente a tiempo completo, soy coordinador de la línea funcional de Relaciones Públicas y Comunicación Corporativa a nivel nacional de esta universidad. Por lo tanto, en esta universidad mi labor está circunscrita a la labor académica. Enseño Relaciones Públicas, Comunicación Corporativa, enseño taller de manejo de reputación y crisis, enseño también trabajos de investigación 1 para que los alumnos obtengan su bachillerato. De manera que el conocimiento de las relaciones públicas y la comunicación corporativa la trato desde el aula, con los alumnos, preparándolos para que ellos ejerzan a futuro y se encuadren dentro del ejercicio de las relaciones públicas y la comunicación corporativa. Muy interesante. La siguiente pregunta es, ¿podría describir una frase o concepto de lo que son las relaciones públicas para usted? Claro. Como estoy en aula, las relaciones públicas, bueno, para mí y para muchos estudiosos, tratadistas de las relaciones públicas es una disciplina, es un arte. O sea, es una disciplina científica porque pertenece a las ciencias sociales y su campo de acción son las organizaciones. En las organizaciones se ejercen las relaciones públicas. Organizaciones públicas y organizaciones privadas. Entonces, ¿en qué consiste? Entonces, las relaciones públicas consisten en, dentro de las organizaciones, mapear a los públicos, identificar a los públicos o segmentar a los públicos internos o públicos externos. Público interno, los trabajadores de la organización, y públicos externos, la diversa variedad de públicos, que pueden ser personas naturales, pueden ser personas jurídicas, pueden ser empresas, pueden ser escenarios sociales, por ejemplo, las redes sociales, donde las organizaciones tienen sus marcas, tienen sus cuentas, y ahí están las relaciones públicas, ¿no? Por lo tanto, es una disciplina que busca integrar a la organización con sus públicos, ya sus públicos presenciales y hoy sus públicos en el ecosistema digital. Eso es, o sea, el objetivo de relaciones públicas, integrar a la organización con sus diversos públicos internos y externos. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los retos más comunes en su entorno profesional? Bueno, los retos más comunes, hoy sobre todo los retos son éticos. ¿Por qué? Porque además las relaciones públicas es el intermediario entre la organización y los públicos. Y la organización tiene sus intereses, ¿no? Una empresa tiene sus intereses comerciales, lucrativos, que son lícitos. Pero los públicos también tienen sus intereses también legítimos, ¿no? Entonces, por lo tanto, estamos ahí al medio y tenemos que satisfacer las expectativas de la organización y los públicos. Yo creo que está en el dilema ético, los retos hoy, en el dilema ético de defender la imagen y la organización de nuestros públicos, pero desde el punto de vista ético. Sobre todo hoy que existe la inteligencia artificial, utilizar racional y éticamente la inteligencia artificial para que nos ayude a describir contextos y preparar la narrativa, los mensajes de la organización hacia los públicos, hacia la sociedad. Por ahí vienen los retos, ¿no? Bueno, y otro reto importante
es que el relacionista público debe convertir a la organización en un agente del cambio social, ¿no? No es que le ayude el relacionista público a la empresa a vender productos solamente o a vender servicios, sino para instalarlo adecuadamente en la sociedad, para que la sociedad, la opinión pública y los públicos estimen a la empresa, a la institución, tengan una buena percepción de la organización en cuanto a la elaboración de su producto, la entrega del servicio y sobre todo la forma como se comporta la organización. Ya por ahí está el reto, hacer que la organización sea bien percibida por la opinión pública, por los públicos. Sí, se ve que está difícil. Eso es difícil. Sí. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cómo ha cambiado la profesión en los últimos años? Ya sea tecnología, redes sociales o ética. Claro, el cambio es revolucionario. Ahora, antes nosotros mapeábamos físicamente a los públicos y los teníamos que identificar a los que estaban más cerca. Ahora no sabemos por dónde están los públicos. Ahora los públicos, por ejemplo, una organización debe mapear, por ejemplo, a un individuo con un celular que le puede hacer daño a la organización, grabando y publicando en redes sociales cosas virales en contra de la organización, ¿no? Ahora, yo creo que ahí hay otro reto, ¿no? En el mapeo, la identificación y la segmentación de todos los públicos. Entonces, por ahí va el cambio, y el cambio está en el sentido de que el actual ecosistema digital y la inteligencia artificial nos prestan sus herramientas para una identificación hasta en línea de los públicos, ¿no? Hoy podemos mapear con ayuda de software especiales qué es lo que está diciendo los públicos de nuestra organización, ¿no? En vivo y en directo, ¿no? Wow. Pero antes teníamos que entrevistarlos físicamente. Ahora yo creo que por ahí va. El otro asunto es que la inteligencia artificial nos ayuda significativamente a simplificar el tiempo. Por lo tanto, antes lo que hacíamos mecánicamente, por ejemplo, hacer un archivo fotográfico, hoy le pedimos a la inteligencia artificial que nos seleccione adecuadamente material audiovisual, ¿no? Con fechas, minutos, etcétera, ¿no? Dentro de un calendario ya más digital. Entonces, yo creo que por ahí se han abierto ya pues canales, portales digitales, ya tenemos las páginas web, tenemos las redes sociales y el sinfín de herramientas de comunicación digital y de inteligencia artificial que nos ayuda a identificar públicos y nos ayuda a elaborar nuestras notas, nuestros comunicados y los mejores mensajes para integrar a la organización con los públicos. ¿Y le gusta más hoy o antes? Bueno, hoy no me queda más que adaptarme. Yo soy de la generación más anterior, Sí. pero es espectacular la forma como esa transición que ha habido de lo offline a lo online. Y tenemos que adaptarnos, porque si no la modernidad nos gana y nos deja de lado, ¿no? Hoy no hay que tener miedo de que la modernidad y la inteligencia artificial nos deje sin trabajo. Obviamente se quedarán sin trabajo los que no recurren a la tecnología. Y ustedes tienen que hacer esos esfuerzos, o sea, de entrar a la tecnología. Si en su escenario las clases son presenciales, físicas, pero practique y haga estas comunicaciones que forman parte Sí. del 5, ¿no es cierto? Para que no tengan, porque me llamó la atención la forma como me convocaban por Zoom, porque ahora lo manejan en todo sitio. Entonces lo que usted tiene que hacer es darse un espacio diario para entre al Zoom, a Google Meet y a otras plataformas que le permiten estas videoconferencias, ¿no? Sí, de hecho, pues usamos esta porque como era más popular o más conocida entre nosotros, pues sí, lo usamos. Está bien, sí, qué bueno. Y pues la última pregunta sería, ¿qué consejos daría a los futuros profesionales de las relaciones públicas? Bueno, el primer consejo es que actúen con ética, con transparencia y con responsabilidad.
El segundo ejemplo, ejemplo que les podría dar es que conozcan el contexto de su organización. Es decir, no solamente se circunscriban al conocimiento tecnológico y de las redes sociales, sino que sepan, por ejemplo, si van a ejercer las relaciones públicas, en qué escenario político, cultural, tecnológico, social está ubicada la organización donde harán relaciones públicas. En tercer lugar, ya conocer todos los espacios tecnológicos y de innovación que hay actualmente, ¿no? Conocer todas las herramientas, porque hoy ustedes son los nuevos relacionistas públicos. Ya hemos perdido la cuenta, antes hablábamos de relaciones públicas 1.0, 2.0, 3.0, ahora estamos 6.0, etcétera, ya con la inserción de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, conocer las modernas herramientas que nos permite la comunicación digital y la nueva herramienta que nos permite la inteligencia artificial. Y no dejar de lado el espíritu y la sustancia universitaria, que es la investigación. O sea, la investigación y el conocimiento teórico. Ustedes tienen que llevar el aula a la práctica real en las organizaciones de las relaciones, pero llevarla aplicando a la teoría, el conocimiento. Entonces, no se pueden quedar únicamente en el conocimiento y tampoco pueden ir al extremo de conocer únicamente el ecosistema digital y la inteligencia artificial. Tiene que haber una mezcla sinérgica, coherente, ¿ya? Entre la teoría y la práctica. Sí, bueno, estas serían pues todas las preguntas que tengo, así que pues le agradezco mucho su tiempo y que pueda estar aquí conmigo hablando sobre su trabajo pues todo en las relaciones públicas.